Hay lugares que parecen guardar recuerdos, casas abandonadas, hospitales, hoteles, pueblos enteros que quedaron atrás con el paso de los años. Pero quizá uno de los lugares más extraños donde pueden ocurrir encuentros paranormales sea precisamente uno por el que todos hemos pasado alguna vez, una carretera. Porque mientras conduces de noche, puedes estar completamente solo durante kilómetros, sin casas, sin luces, sin personas, solamente tú y el sonido del motor y la oscuridad. Pero, ¿qué pasaría si en medio de esa oscuridad alguien apareciera a un lado del camino? ¿Te detendrías? ¿Intentarías ayudarlo? ¿O simplemente seguirías conduciendo? Las historias que escucharás esta noche tienen algo en común. Todas ocurrieron en una misma carretera. Los protagonistas nunca se conocieron, vivieron los encuentros en diferentes años. Algunos ni siquiera creían en fantasmas, pero todos describieron prácticamente lo mismo. Una persona que aparece después de una curva, una persona que pide que la lleven, y una frase que se repite una y otra vez. Solo necesito llegar a casa. Lo extraño es que esa persona murió hace muchos años. Esta es la historia de la carretera de los que nunca llegaron a casa. La mujer de la curva. La primera historia ocurrió aproximadamente a las 2:30 de la mañana. Un hombre, al que llamaremos Daniel, regresaba a casa después de terminar su jornada laboral. Conocía perfectamente aquella carretera. Había recorrido ese mismo tramo cientos de veces. Por eso sabía que después de una larga recta encontraría una curva bastante cerrada. Era una zona con poca iluminación. A ambos lados había árboles y prácticamente no había viviendas. Daniel redujo la velocidad y fue entonces cuando vio a una mujer. Estaba parada al lado de la carretera. Vestía de blanco, tenía el cabello oscuro y largo. Daniel pensó que quizá había tenido un accidente, así que se acercó lentamente. La mujer levantó la mano. Daniel bajó la ventana. ¿Necesita ayuda? La mujer tardó unos segundos en responder. Finalmente dijo: necesito llegar a casa. Daniel preguntó: ¿dónde vive? La mujer señaló hacia adelante, después de la curva. Aquello le pareció extraño, pero decidió ayudarla. La mujer subió al vehículo. Daniel continuó conduciendo. Durante varios segundos ninguno habló, hasta que Daniel comenzó a sentir algo extraño. No escuchaba respirar a la mujer. Tampoco escuchaba el movimiento de su ropa. Era como si estuviera completamente inmóvil. Daniel volteó brevemente hacia ella y entonces sintió un escalofrío. El asiento estaba vacío. La mujer había desaparecido. Daniel frenó. Miró detrás. Nada. La puerta continuaba cerrada. Entonces escuchó un golpe. Desde la ventana trasera. Después otro. Daniel arrancó. No volvió a detenerse. Al día siguiente preguntó a algunos de los habitantes de la zona si conocían alguna historia sobre aquella curva. Uno de ellos le dijo algo que no esperaba. Años atrás, un joven había muerto precisamente ahí. Había tenido un accidente durante la madrugada y desde entonces algunos conductores aseguraban haber visto una mujer vestida de blanco, siempre después de la misma curva, siempre de madrugada.
y casi siempre pidiendo que la llevaran a casa. Daniel nunca volvió a detenerse, pero la historia no terminó ahí, porque años después, otro conductor tuvo un encuentro similar. El taxista. El segundo caso ocurrió varios años después. Esta vez, el protagonista era un taxista. Lo llamaremos Ernesto. Eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando recibió una llamada. Una mujer necesitaba un taxi. La ubicación estaba cerca de aquella misma carretera. Ernesto llegó al punto indicado y encontró a una mujer parada junto al camino, vestida de blanco. Ernesto pensó que quizás simplemente era coincidencia. Bajó la ventana. «¿Usted pidió el taxi?». La mujer asintió. Subió al asiento trasero y dio una dirección. Ernesto arrancó. Durante varios minutos todo parecía normal, hasta que notó algo. La mujer no había dicho absolutamente nada. Ernesto intentó iniciar una conversación. «¿Va lejos? ¿Está bien?». Entonces miró por el espejo retrovisor. La mujer estaba ahí, sentada, mirándolo fijamente. Ernesto volvió la mirada hacia la carretera y unos segundos después volvió a mirar el espejo. El asiento estaba vacío. Ernesto frenó. «¿Señora?». Nadie respondió. Miró hacia atrás. No había nadie, pero la puerta trasera seguía cerrada. Entonces escuchó algo, una voz muy baja justo detrás de él. «Ya casi llegamos». Ernesto se quedó paralizado, no quiso voltear, continuó conduciendo, y cuando llegó a la dirección que la mujer había proporcionado, encontró una casa abandonada. No tenía puertas, no tenía ventanas, parecía llevar años deshabitada. Ernesto llamó al número desde el que había recibido la solicitud. La persona que respondió fue un hombre mayor. Cuando Ernesto le explicó dónde estaba, el hombre guardó silencio. Después preguntó: «¿Cómo era la mujer?». Ernesto la describió. El hombre respiró profundamente y dijo: «Esa era mi hija». Ernesto preguntó: «¿Dónde está?». La respuesta fue: «Murió hace 17 años». Ernesto pensó que aquello era una broma, pero el hombre continuó: «Murió en esa carretera. La noche del accidente iba de regreso a casa». Desde entonces, según él, varios taxistas habían recibido solicitudes desde números que ya no existían, y siempre llevaban a la misma mujer, al mismo lugar, la casa donde había vivido. Pero había algo todavía más extraño. La dirección que daba la mujer no era la dirección de su antigua casa. Era la dirección del lugar donde había ocurrido el accidente. La tercera historia ocurrió durante una tormenta. Un hombre viajaba de madrugada cuando comenzó a llover intensamente. La visibilidad era prácticamente nula. Entonces, después de una curva, vio algo al lado de la carretera. Era un niño. Estaba completamente empapado. El hombre frenó. Pensó que alguien había tenido un accidente. Bajó la ventana. «¿Dónde están tus papás?». El niño señaló hacia adelante. «Mi mamá está allá», le preguntó el conductor. «¿Quieres que te lleve?». El niño asintió. Subió al vehículo. El hombre continuó conduciendo. «¿Dónde vive tu mamá?». El niño respondió: «En la casa». «¿Cuál casa?».
El niño señaló hacia el frente, la de la curva. El conductor comenzó a sentirse incómodo. No había ninguna casa en varios kilómetros. Entonces escuchó un sonido. El hombre miró por el espejo. El niño estaba sentado en el asiento trasero, pero había algo extraño. No parecía mojado. Su ropa estaba completamente seca, a pesar de que acababa de subir bajo la lluvia. El conductor volvió a preguntar, ¿dónde está tu mamá? El niño señaló hacia una ventana. Ahí. El conductor miró. No había ninguna casa, solamente árboles. Entonces el niño dijo, ella todavía me está esperando. El conductor sintió un escalofrío. Miró nuevamente por el espejo. El asiento estaba vacío. Frenó. Bajó del vehículo. No había nadie. Pero en el asiento había una pequeña huella de barro. Al día siguiente, el conductor investigó y descubrió que años atrás un automóvil había sufrido un accidente en esa zona. Una mujer y su hijo habían muerto. La madre habría sobrevivido unos minutos al impacto. Y según los reportes, desde aquel entonces, antes de morir, había repetido una frase. Mi hijo todavía está ahí.